Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Historia de España en el que hablaremos del Sexenio Democrático. La Revolución de Septiembre de 1868, que sus contemporáneos llamaron la Gloriosa, supuso el fin de la monarquía de Isabel II. A partir de esa fecha se sucedieron 6 años de gran actividad e inestabilidad política que podemos dividir en 3 etapas claramente diferenciadas: el gobierno provisional entre el 68 y el 71, el reinado de Amadeo de Saboya entre el 71 y el 73 y la Primera República entre el 73 y el 74. Se considera el sexenio democrático o revolucionario como la última etapa de la revolución liberal en España. Representó el intento de ampliar el liberalismo e instaurar la democracia. Este ensayo terminó fracasando por los crecientes problemas que asolaron el país en esta época: la aparición del federalismo, el levantamiento carlista, el estallido de la guerra de los 10 años en Cuba, etc. Finalmente, esta etapa concluirá con la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Vamos a comenzar hablando de la Revolución de Septiembre de 1868. Existen diversas causas para explicar la explosión de la Revolución del 68. Por un lado, la crisis económica estallada en el 66. Esta crisis constituyó la primera gran crisis del sistema capitalista a nivel internacional y se manifestó de diversas formas: una crisis de subsistencia debido a malas cosechas y escasez de trigo, y una crisis financiera provocada por la bajada de valores en bolsa y originada por la crisis de los ferrocarriles, una crisis industrial debida a la escasez de algodón en el sector textil. El resultado fue el aumentar el paro, lo que provocó un descenso del nivel de vida de las clases trabajadoras. Otra de las causas es el deterioro político. A mediados de los años 60, los españoles estaban muy descontentos con los partidos políticos existentes. El partido moderado en el poder gobernaba por decreto y hacía oídos sordos a los problemas del país. El Partido Progresista y el Partido Demócrata optaron por defender la conspiración como única manera de llegar a gobernar, de modo que ambos partidos firmaron el Pacto de Ostende con el objetivo de acabar con el modernismo y con la monarquía isabelina. A este pacto se unió la Unión Liberal en 1867. Finalmente, la sublevación estalló el 19 de septiembre de 1868. La escuadra, concertada en la bahía de Cádiz al mando del almirante Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. El general Prim, líder del Partido Progresista y exiliado en Londres, y el general Serrano, líder de la Unión Liberal y desterrado en Canarias, se reunieron con los sublevados y apoyaron el golpe, contando desde un principio con el apoyo de la población gaditana. Isabel II decidió hacer frente al golpe y envió desde Madrid un ejército para enfrentarse con los sublevados, que se reagruparon en Andalucía al mando de Serrano. Ambas fuerzas se encontraron cerca de Córdoba y en la batalla del Puente de Alcolea las tropas de Serrano vencieron al ejército de Isabelino el 28 de septiembre de 1868. Además del pronunciamiento militar y de los hechos bélicos en la revolución, tuvieron grandes protagonismo las fuerzas populares, sobre todo las urbanas, dirigidas por los progresistas, demócratas y republicanos, que se organizaron en juntas provinciales revolucionarias, como en Sevilla, en Córdoba o en Barcelona, que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Estas juntas reclamaban más libertad, soberanía, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las quintas, sufragio universal, reducción de impuestos y elecciones a las Cortes Constituyentes. En algunos casos se pedía la proclamación de la República. El gobierno dimitió y la reina no tuvo más remedio que exiliarse a Francia, donde fue acogida por Napoleón III y moriría en París en 1904. Vamos a continuar con el gobierno provisional y la Constitución de 1869. Inmediatamente se estableció un gobierno provisional de carácter centrista presidido por el general Serrano y con el general Prim como ministro de guerra. Unionistas, progresistas y demócratas conformaban el gabinete. El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal a varones de más de 25 años y los progresistas vencieron en unos comicios bastante limpios para lo normal en la época y marcaron con su ideología la nueva Constitución que se aprobó al año siguiente. Los resultados fueron que los progresistas ganaron con 159 diputados, los unionistas 69, los republicanos 69 y por debajo de ello los demócratas, carlistas, isabelinos y los republicanos unitarios.
La Constitución del 69 fue la más radicalmente liberal de las constituciones del siglo XIX. Así se habla de Constitución Democrática de 1869. Sus principales características eran una soberanía nacional, un sufragio universal directo para los mayores de 25 años, monarquía democrática con una serie de limitaciones de los poderes del rey, poder ejecutivo en manos del Consejo de Ministros, poder legislativo en unas cortes bicamerales, ambas cámaras, Congreso y Senado, son elegidas por el cuerpo electoral. También habría poder judicial reservado a los tribunales y una amplia declaración de derechos y libertades, reconociéndose por primera vez los derechos de manifestación, reunión y asociación, así como la libertad de enseñanza, y por primera vez también la libertad de cultos religiosos. Proclamada la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron una regencia que recayó de nuevo en Serrano, mientras Prim era elegido presidente del gobierno. A este se le asignó la tarea de buscar un nuevo rey para los españoles. Este gobierno tuvo que hacer frente al descontento del campesinado andaluz y extremeño, que reclamaba un mayor reparto de la tierra, y al incipiente movimiento obrero, tanto el anarquismo como el socialismo, que sufrió un proceso de radicalización en demanda de las mejores condiciones salariales y de trabajo. Además, tuvo que ver cómo estalló en Cuba la Guerra de los 10 años entre el 68 y el 78. Los cubanos pedían más autonomía e incluso la independencia, así que ya le estaba saliendo problemas por todos lados a este nuevo gobierno progresista. Ahora con uno de los apartados más cómicos de la historia de España, con el reinado de Amadeo de Saboya entre el 71 y el 73. Tras aprobarse la Constitución en la que se establecía la monarquía como forma de gobierno, el general Serrano fue nombrado regente y Prim pasó a presidir un nuevo gobierno. Desechada la opción de los Borbones, se inició la búsqueda de un candidato adecuado a la corona entre las familias reales europeas. Se barajaron diversas opciones, como Leopoldo de Hohenzollern, Sigmaringen, el nombre es bastante complicado, Fernando de Sajonia-Coburgo, el duque de Montpensier, el propio Espartero, en fin, un sinfín de nombres. Finalmente, las Cortes eligieron como nuevo rey a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, rey de la unificada Italia y perteneciente a una dinastía con fama de liberal. Amadeo tenía una concepción democrática de la monarquía. 3 días antes de la llegada de Amadeo I por el puerto de Cartagena fue asesinado el general Prim. El general progresista era el principal apoyo del nuevo rey y su ausencia debilitó grandemente la posición del nuevo monarca. Amadeo se encontró inmediatamente con un amplio frente de rechazo. Aquí estaban grupos variopintos y enfrentados. Por un lado teníamos los carlistas, todavía activos en el País Vasco y Navarra. Los alfonsinos, partidarios de la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II, y finalmente los republicanos, grupo procedente del Partido Demócrata, que reclamaba reformas más radicales en lo político, económico y social, y se destacaba por un fuerte anticlericalismo, estaban en contra de la Iglesia. Mientras la alianza, formada por unionistas, progresistas y demócratas que había aprobado la Constitución y llevado a Amadeo al trono, comenzó rápidamente a resquebrajarse. Los 2 años que duró su reinado se caracterizaron por una enorme inestabilidad política, con disensiones cada vez más acusadas entre los partidos que habían apoyado la revolución, lo que llevó a la desintegración de la coalición gubernamental. Además de eso, como si no tuviéramos suficiente, Amadeo tuvo que hacer frente al nuevo estallido de las guerras carlistas y al conflicto cubano. Impotente y harto de la situación, Amadeo era un rey extranjero que había llegado a España como el ejemplo del rey demócrata. Asesinan a Prim, se ve que nadie le defiende, que todo el mundo le critica y que la situación de España es un absoluto desastre, pues renunció al trono a principios de 1873 y se regresó a Italia, que iba a estar mejor allí que en España con todos los problemas que teníamos en esa época. Sin otra alternativa, era impensable iniciar una nueva búsqueda de un rey entre las dinastías europeas. Las Cortes así proclamaron la República el 11 de febrero de 1873, la primera de ellas. La Primera República. Con la abdicación de Amadeo dejó la legitimidad del poder en las manos de Cortes, que se ven forzadas a votar la proclamación de la República. El nuevo régimen no contó con bases adecuadas para su perduración. Era una república sin republicanos.
Las clases populares no tardaron en desentenderse del republicanismo, atraídos por el internacionalismo y el carlismo. Las clases altas y el ejército consideran con la República amenazados sus intereses. La República en sí contó con el apoyo de las profesiones liberales y círculos intelectuales, como la pequeña burguesía, base del republicanismo. Aparte, había una crisis agrícola, hacendística y destrucción de zonas del este y el sur de España, y tampoco había un programa de gobierno coherente y homogéneo. Las distintas facciones republicanas se aglutinaban en torno a personalidades carismáticas como podían ser Castelar o Pi y Margall. Así, recapitulando, las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosos del país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica, eran contrarios al nuevo régimen. Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras las clases trabajadoras optaron por dar su apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política, con 4 presidentes que tuvo que se sucedieron además en un periodo de tiempo muy corto: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. En ese contexto de inestabilidad, los gobiernos republicanos se emprendieron en una serie de reformas bastante radicales que en algunos casos se volvieron contra el propio régimen republicano. Estas fueron sus medidas: la supresión del impuesto de consumos. La abolición de este impuesto indirecto reclamada por las clases más populares agravó el déficit de Hacienda. Eliminación de las quintas, de nuevo una medida popular, propició el debilitamiento del Estado republicano frente a la insurrección carlista. La reducción de edad de voto a los 21 años y luego la separación de la Iglesia en el Estado. Esto dejó de subvencionar a la Iglesia, que por supuesto no estaban contentos con el nuevo gobierno. La reglamentación del trabajo infantil con la prohibición de emplear niños de menos de 10 años en fábricas y minas. También puso la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. El proyecto constitucional para instaurar una república federal, que es el aspecto más novedoso, era la estructura de Estado. Se establecía que la nación española estaba compuesta por 17 estados, entre ellos Cuba, y declaraba que el poder emanaba de 3 niveles: municipios, estados regionales y estado federal. Los estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política, compatible con la existencia de la nación, y elaborarían sus propias constituciones, también compatible con la del Estado federal. Este proyecto planteaba por primera vez en el liberalismo español un Estado no centralista y recogía tradiciones regionalistas que están en el origen de las futuras propuestas nacionalistas como una especie de comunidad autónoma. Este programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto totalmente adverso. Los gobiernos republicanos tuvieron que hacer frente a un triple desafío bélico. Por un lado, la nueva guerra civil carlista, ya que Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, encabezó una nueva insurrección carlista en el País Vasco y en Navarra. Aprovechando el caos general, los carlistas llegaron a establecer un gobierno en Estella, Navarra. Por otro lado, las sublevaciones cantonales. Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar en cantones pequeños estados regionales, cuasi independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, ciudades como Sevilla, Cádiz, Utrera, Málaga, Granada o Ailén, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. Era llevar al extremo y desde abajo la teoría republicana federal. El ejército consiguió reprimir la insurrección por la fuerza. La resistencia en el cantón de Cartagena, el último en caer, le convirtió en símbolo de este movimiento en la que las ideas republicano-federales y anarquistas se entremezclaron. Por otro lado, encima la Guerra de los 10 años en Cuba, que se inició en 1868 en la isla caribeña. Fue una insurrección anticolonial que derivó en lo que los cubanos dominan la Guerra Larga. Tuvieron que pasar 10 años hasta que las autoridades españolas consiguieron pacificar la isla con la firma de la Paz de Zanjón en 1878. Y por último, las conspiraciones militares alfonsinas. Entre los mandos del ejército se fue imponiendo la idea de la vuelta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso. Pronto empezaron las conspiraciones para realizar un pronunciamiento militar que derrocará la República. La República del año 1874, el golpe del general Pavía y el camino a la restauración. Vamos a poner este último apartado como un inicio al tema siguiente de la restauración.
El 4 de enero de 1874, el general Pavía encabezó un golpe militar. Las Cortes republicanas fueron disueltas y se estableció un gobierno presidido por el general Serrano, que suspendió la Constitución y los derechos y libertades. El régimen republicano se mantuvo nominalmente durante un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso previo a la restauración de los Borbones que planeaban los alfonsinos con su líder Cánovas del Castillo. La restauración se vio finalmente precipitada por un golpe militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. El hijo de Isabel II fue proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se iniciaba en España el periodo de la Restauración.